Hoy los quiero invitar a pensar en una innovación tecnológica que ha transformado el mundo, sobre todo porque ha facilitado la globalización. La mayor parte de nosotros pensamos que, por supuesto, Internet, muy importante en conectar al mundo, o en los aviones que conectan continentes y donde mueven millones de personas todos los días, o en las comunicaciones vía satélite, en lo fácil que se ha vuelto mover dinero de un país a otro. Sin duda, cada una de estas tecnologías y muchas otras han facilitado la globalización. Pero hay otra de la que no se habla tanto, que ha tenido un efecto inmenso en conectar al mundo. Me refiero al contenedor de carga. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero en efecto, estas cajas metálicas que seguramente habrán visto en un puerto, sobre un barco, cuando son transportadas en camiones, en trenes, han tenido un impacto enorme en unir al mundo, porque cambiaron la manera como se mueve la mercancía. Antes de su aparición, en los años 50, el transporte de carga marítima era lento, costoso, inseguro, ineficiente. Y llegaron los contenedores y transformaron radicalmente el mundo del comercio internacional. Todo esto en el siguiente reportaje. Miren. 26 de abril de 1956, zarpa de Nueva Jersey un barco llamado Ideal X, cargado con 58 cajas de acero. Nadie podría haber imaginado que ese simple viaje de 5 días cambiaría el mundo. Hasta ese momento y durante siglos, los barcos se habían cargado y descargado de la misma manera. Joe Bowney, experto en comercio internacional, explica que era un proceso arduo y costoso. Se hacía pieza por pieza. Cientos de hombres debían mover bultos, barriles y cajas uno por uno. Cargar y descargar un barco o camión tomaba mucho tiempo y era muy ineficiente. Los buques permanecían en el puerto la mayor parte del tiempo. El robo era un problema. Más de la mitad de los gastos de transporte se concentraban en el puerto. Pero Malcolm McLean, dueño de una exitosa compañía de camiones, tuvo una idea diferente. ¿Qué tal si en vez de descargar cada camión caja por caja, se subía directamente al barco el remolque entero del camión? Ese remolque, una caja metálica de 40 pies de largo, 8 de ancho y 8 de alto, se convertiría en el famoso contenedor. Es una idea tan simple como revolucionaria. Este es el puerto de Yakarta, en Indonesia, que no se ha adaptado aún a los contenedores. Para compararlo, visitamos el puerto de Baltimore, en el este de Estados Unidos. Tenemos grúas que pueden maniobrar los buques de transporte más grandes que existen. Pueden mover cerca de 40 contenedores por hora. La grúa levanta el contenedor, lo coloca directamente en el camión para llevarlo fuera del puerto. Los resultados de este nuevo sistema fueron inmediatos y contundentes. Considere esto: transportar la mercancía que llenaba el barco de McLean hubiese costado $5 con 83 centavos por tonelada usando los métodos convencionales. Usando contenedores, costó solo 16 centavos por tonelada, casi 40 veces menos. Esa drástica caída en los precios del transporte marítimo llevó a una explosión en el comercio internacional que cambiaría el mundo en que vivimos. Mark Levinson, un historiador que escribió un reconocido libro sobre los contenedores, dice que es difícil exagerar su impacto. No se podría concebir el nivel de globalización actual sin el contenedor. Hoy día, si transportas una botella de vino australiano a los Estados Unidos, probablemente pagas menos de 10 centavos de dólar. Si transportas un par de zapatos de Malasia a Colombia, podrías pagar unos 5 o 6 centavos. El costo es muy cercano a cero. La idea evolucionó. McLean no inventó solo el contenedor, sino un sistema de transporte barato y eficiente. El corazón del sistema es una caja metálica que puede pasar intacta de barcos a camiones, a trenes por todo el mundo. La idea de un estándar es muy importante. Si los contenedores fueran de tamaños diferentes, sería muy difícil transportarlos alrededor del mundo, porque puede que un barco, un camión o un ferrocarril pueda transportar un contenedor de un tamaño particular, pero no otro. Tal vez una grúa en un puerto pueda levantar un contenedor, pero no otro. Para que el nuevo sistema funcionara, puertos, camiones y trenes debían acondicionarse para la carga y el manejo de los contenedores. También hubo que librar batallas contra sindicatos y forjar difíciles acuerdos entre países.
pero para los años 80 el contenedor era ya una realidad global. Los contenedores no obraron solos. Otros avances en telecomunicaciones, mayor velocidad y capacidad en los barcos, redes financieras globales y leyes más abiertas al comercio también impulsaron la globalización. Pero muchos expertos creen que esa simple caja metálica fue uno de los factores más influyentes. Y al bajar los precios del transporte, los contenedores no solo llevaron a mayor variedad de productos o precios más bajos para el consumidor, ayudaron a redefinir el mapa del poder global. Los bajísimos costes de transporte permitieron que países en desarrollo pudieran aprovechar su mano de obra barata para convertirse en grandes exportadores. El poder se ha desplazado de las potencias occidentales a Asia. No se puede entender el ascenso de China sin el contenedor. China se ha convertido en la potencia comercial más grande del mundo. Cuando China empezó a crecer, no existía un mercado interno en el país, pero China creció exportando a los Estados Unidos, a Japón, a Europa y a Canadá. Esto fue posible solo porque el transporte era muy barato. Casi un tercio de los contenedores que se transportan anualmente salen cargados de los puertos chinos. Y para el gigante asiático, que se volvió en pocas décadas una de las mayores economías del mundo, el dominio sobre estas cajas es estratégico. Hoy China es el mayor constructor de meganaves e invierte más que ningún otro país en modernos puertos en África, América Latina y Asia para facilitar el comercio de las mercancías que salen de sus fábricas y traer las materias primas que necesita para alimentar su rápido crecimiento. La revolución del contenedor también tiene un lado oscuro. Más comercio significa un mayor impacto ambiental, pero además esas compactas cajas de acero pueden servir para llevar cargas más dañinas que televisores o zapatos al por mayor. El personal del puerto oyó gritos y golpes que venían del contenedor y encontraron a 35 personas dentro de esa unidad. Así fue el caso de estas víctimas de tráfico humano que fueron encontradas dentro de un contenedor en Essex, en el Reino Unido. Uno de ellos murió asfixiado. El contenedor es usado por el crimen organizado para mover drogas, armas, explosivos y sí, como en ese caso trágico, incluso seres humanos. De los 500 millones de contenedores que se mueven alrededor del mundo cada año, solo el 2% pasan por la inspección. Tal vez las mulas, esas personas que viajan con droga en sus maletas o en sus estómagos, dominan los titulares, pero la realidad es que la mayoría de la cocaína que llega a Europa desde América es transportada por mar a través de contenedores. Y el contenedor puede llevar también cargas mucho más peligrosas. Muchos expertos temen que el próximo ataque nuclear no llegue en la punta de un misil, sino dentro de un contenedor, al puerto de una gran ciudad. Afortunadamente, eso no ha ocurrido. Hasta ahora las ventajas del contenedor han sido muchísimo mayores a sus desventajas. Y todo apunta a que esta caja metálica de 40 pies de largo, 8 de ancho y 8 de alto seguirá por muchos años con nosotros. Al menos hasta que un empresario audaz se le ocurra una idea mejor.